Tus enemigos se alejen, los justos en ti se alegren. Si se alejan con gozo, victorioso eres el fuerte. Levántate, Señor. Bueno es alabar a Dios y cantar salmos, oh Altísimo Señor, proclamando tu fidelidad, día y noche cantaré. Oh mi canción, regocíjate, Israel, canta y danza con todo el corazón, hija de Jerusalén. Yo siempre le pido a Dios que me ayude cuando voy a enseñar. Siento como esa responsabilidad, ¿no? Pero este tema que voy a compartir, yo oraba anoche al Señor y le decía: Señor, dame la sabiduría para exponerlo, y dame la palabra para exponerlo, y enséñanos. Entonces, como yo sé que el Espíritu Santo es el que nos revela lo que está oculto, pidámosle al Espíritu Santo que nos enseñe su palabra esta mañana. Cierto que a veces usted lidia con cosas hace años que usted quisiera ya sacar de su vida. Estamos, amados, pero a veces nos encontramos como lidiando con la misma situación y llevamos 18 años en el Evangelio, 25 años en el Evangelio, 12 años en el Evangelio, y seguimos con la misma situación. Entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable y que nos revele su palabra. Amado Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Y junto con mis hermanos, Dios mío, yo te pido que por favor nos des revelación y entendimiento en tu palabra. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Derrama, Señor, espíritu de sabiduría y de revelación en tu palabra. Espíritu Santo, guía este tiempo. Enséñanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. El reino de Dios es sobrenatural, o sea, está por encima de la naturaleza, de nuestro diario vivir. De hecho, lo que sucede en nuestro reino natural es el resultado de lo que ya se ha definido o está sucediendo en el reino espiritual. Y la incidencia de ese reino sobrenatural en nuestra vida diaria es total. Y lo vemos nosotros. Cuando llegamos a Jesucristo, el Señor comienza a revelarnos los principios del reino a través de su palabra. Y cuando viene el conocimiento de la verdad, dice la Escritura, somos libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bien, la Biblia nos enseña que todo hijo se parece a su papá. Y se parece a su papá porque el hijo es el resultado de la unión de las dos semillas de papá y mamá. Y se conforma entonces una estructura genética, ¿cierto?, que se llama ADN. Y en la Biblia vemos muchos ejemplos de hijos que siguieron el ejemplo de su padre, pero vemos también a otros hijos que fueron el antónimo de la vida de su padre. Algunos hijos fueron piadosos como sus padres, pero otros fueron todo lo contrario a sus padres, dice la Escritura, hasta hacer encender la ira de Jehová Dios. Y hay en la Escritura y en nuestra vida normal tristes ejemplos que se repiten generacionalmente. Hoy vamos a hablar de ese aspecto. Y pareciera entonces que esa maldición, pecado o hábito o tristeza o manto oscuro se repitiera de generación en generación. Y llegamos a Jesucristo el Señor y a veces nosotros no logramos asimilar eso o vivir eso. Y aunque somos cristianos, tristemente en nuestra vida vuelve a repetirse el asunto generacional. Pero la Biblia dice que Jesucristo el Señor ha venido a rescatar y a restaurar lo que se había perdido. El Señor Jesucristo ha venido a restaurar la integralidad del ser humano. Somos espíritu, alma y cuerpo.
y Jesucristo el Señor vino a restaurar todo nuestro ser, hasta lo más profundo. Y cuando hablo aquí de lo más profundo, no hablo de los sentimientos o motivos o verdades ocultas en lo profundo de nuestro corazón. Hablo del componente genético. Y por eso le puse por título al tema de hoy, redención genética. Cuando hablamos de redención, la palabra significa rescatar. El Señor Jesús ha venido a nuestra vida y nos ha rescatado de ese destino que teníamos, que se llama infierno. Íbamos para allá, pero llegó Jesucristo y nos salvó. Llegó Jesucristo y nos rescató. Pero resulta que la obra en la cruz del Calvario es integral, total, absoluta, completa. La redención que alcanzó el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario para nosotros no solo abarca perdón de pecados. Eso va mucho más allá. Y hoy vamos a abordar eso. Me disculpan que estaba un poquito así como maluco. ¿Y por qué surgió el tema? Porque he tenido el privilegio, para mí un privilegio en el servicio al Señor, de atender una serie de casos de hombres y mujeres, y uno ve la repetición, entonces uno dice, caramba, que algo pasa. De creyentes que viven cosas que no quieren vivir, que incluso saben que esas cosas son pecado delante de Dios, pero se vive. Y uno dice, ¿y aquí qué pasó? La persona tiene un saber bíblico, la Biblia dice, pero cuando se trata de la práctica, como que hay unas cosas allí. Entonces, como vamos a abordar el aspecto generacional, quiero empezar con este primer punto, los vacíos de la infancia. Y vamos a observar cómo los vacíos de la infancia alteran, afectan nuestro estilo de vida hoy, aunque seamos cristianos. Así que vamos a ver aquí dos cositas. La primera es la importancia de la buena concepción. Entonces, llamamos concepción al momento en el que las dos semillas se unen, el espermatozoide y el óvulo. ¿Sí? Cuando el espermatozoide ingresa al óvulo, la concepción. Tanto el óvulo de la mujer como el espermatozoide del varón son semillas de vida. Y vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 51, cómo David nos habla del momento de su concepción y él tiene una percepción de ese momento. Vamos por favor al Salmo 51. Dice aquí la Reina Valera, antes de empezar el Salmo 51, que es un salmo que David desarrolla después de haber pecado con Betsabé, la esposa de Urías Eteo. Estamos ubicados, ¿verdad, hermanos? Nosotros recordamos que David entonces estaba paseándose por los pasillos del palacio y vio a una mujer que se bañaba, y entonces era tiempo de guerra y él no estaba en la guerra. Ese es un asunto a tener en cuenta. Entonces él mandó a los soldados y a Joab, que era el general de su ejército. Entonces él mandó a llamar, él preguntó por aquella mujer y le dijeron, aquella mujer se llama Betsabé, es la esposa de Urías Eteo. Él dijo, hágamela subir. Y la Biblia dice que durmió con ella. Y la Biblia dice que ella quedó embarazada. Y la Escritura dice que David, en afán de cubrir su falta, porque le vinieron a decir, David, ¿se acuerda de Betsabé? Ah, pues que sí, ella está embarazada de usted. Entonces él mandó a llamar a Urías, estaba en la guerra, era tremendo hombre de guerra, y lo mandó a llamar y le dijo, ¿cómo va la guerra? Y esto y aquello. Y David le dijo, vaya y acuéstese con su esposa, duerma esta noche aquí. Y salió Urías y armó su carpa, su tienda en la parte de afuera del palacio, y no descendió con su esposa. Así que en la mañana el rey lo mandó a llamar y, ¿qué pasó contigo? ¿Por qué no fuiste a quedar? Dice, mi rey, mis compañeros y su ejército están en batalla. ¿Habré yo de ir a acostarme con mi mujer? Así que David le dijo, bueno, venga conmigo aquí al almuerce. Y empezó a darle bastante vinito y luego ya sacó las botellas y lo emborrachó y le dijo, vaya
y acuéstese con su señora, ¿verdad? Y entonces el Urías salió así, bien mal, y en la mañana le dijeron al rey: rey, Urías no descendió a acostarse con su esposa. Y volvió y lo llamó: Urías, ¿qué pasó? Dice: no, el ejército, su ejército y mis compañeros están en línea de batalla y voy yo a acostarme con mi mujer. Entonces David mandó a llamar a un general y le dijo: hágame un favor, póngame a Urías en lo más recio de la batalla. Y si alguno muere y muere él, pues me informan. En efecto, al poco tiempo le dijeron: David, ¿se acuerda de Urías? Sí, murió. Lo pusimos en lo más recio de la batalla y murió. Entonces David hizo el luto por él y después mandó a traer a Betsabé y la convirtió en su esposa. Pero la Biblia añade un detalle en 2 líneas. Esto que hizo David no agradó a Jehová Dios. Entonces Dios mandó a un profeta que se llama Natán. Natán lo confrontó, ¿cierto? Y David reconoció su pecado. Entonces David entra en ayuno y oración y entra a buscar a Dios y escribe este Salmo 51. Salmo que no vamos a leer todo, sino solo el versículo 3, del versículo 3 al 5. Salmo 51, versículo 3. Dice David: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, dice David, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces vemos que en este salmo, usted lo lee todo en su casa, David expresa su arrepentimiento ante el pecado con Betsabé y el homicidio de Urías. Entonces, hay 2 cosas aquí. Lo primero que debemos destacar es que David dice: reconozco mis rebeliones, he pecado delante de Jehová Dios. O sea, David no dice: Dios mío, ese diablo puerco cochino me hizo caer. David no dijo: ay, es que vea esa señora que yo tengo, o vea ese vecino, usted mira esa vecina sinvergüenza, fue la que me sedujo. Él dice: yo reconozco mi rebelión. Yo he pecado. Él acepta su pecado. Porque nosotros, no digo ustedes, nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a justificarnos y no a reconocer nuestros errores, debilidades y pecados. ¿Verdad, hermanos? Pero David valientemente delante de Dios reconoce que él ha pecado. Pero nos añade la Escritura un factor adicional que no lo hace menos culpable, sino que él revela para que nosotros podamos también entender y conocernos un poco más. Y está en el versículo 5 cuando él dice: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En pecado me concibió mi madre. Entonces, ante esta frase, algunos comentaristas enseñan que David es el resultado de una infidelidad de Isaí. Isaí se consiguió por ahí un amigo, una vecina, estaba enojado con la esposa, qué sé yo, y entonces la invitó a una tacita de café, y tuvo entonces Isaí una aventura extramatrimonial, se llama adulterio, ¿verdad? Y de allí nació David. Y por eso la expresión de David: en pecado me concibió mi madre. Esa puede ser una alternativa para que David se exprese así. Pero resulta que queda sobre la mesa un asunto, y es que para llegar a ser rey de Israel, la ley decía que tenía que ser hijo legítimo judío. Entonces, si nosotros aplicamos ese comentario, David no sería candidato al sentarse en el trono. Entonces aparece una segunda hipótesis o teoría o alternativa. Algunos, basados en textos judíos antiguos, enseñan estos textos que Isaí y su esposa estuvieron separados por un tiempo. Siguieron casados, pero de pronto un día se enojaron porque el almuerzo le quedó salado a ella, él se enojó, bueno, qué sé yo, se enojaron.
A veces eso pasa, ¿cierto, hermanos? Bueno, entonces yo no sé cuál fue el botón que finalmente rebosó la copa, regaron la crema dental, secó la toalla mojada en el baño, lo que sea. Un día alegaron y entonces él le dijo a ella, hasta aquí, ya no más. Y entonces se separaron. Dice el comentario, los textos judíos, que a los 3 años aproximadamente, Isaí empezó a ponerle el ojo a una sierva que él tenía joven y bonita. Entonces él empezó a ser muy amable con la sierva. Buenos días, ¿cómo amaneció? Tan bonita, ¿no? Hoy amaneció más bonita que ayer. Y un poco de cosas le decía. Y un día la llamó y le dijo, venga, fulana, era sierva, era esclava en la casa. Le dijo, venga, yo le quiero proponer algo a usted. Si usted pasa conmigo esta noche, usted mañana es libre. Y entonces ella se quedó así. Dijo, bueno señor. Y cuando terminamos la conversación, la sierva salió corriendo a buscar a la esposa de Uría, de la esposa de Isaí. Dijo, mi señora, le dijo, mi señora, su esposo me ha dicho esto y esto y esto. Y entonces la esposa le dijo, hágale. Pero vamos a hacer un plan. Y le dijo la sierva, diga mi señora, ¿usted se va a poner el bebedol por la noche? Entra al cuarto, pero antes de cualquier cosa usted apaga las luces. Sigilosamente usted sale y yo entro. Todo a oscuras. Recordemos que Isaí, para el corazón de Isaí, Isaí se está acostando con otra mujer, que no es su esposa. Entonces, él está con su esposa y ella queda embarazada de David esa noche. Pero resulta que para Isaí ese hijo no era de él. Y al parecer nunca la esposa se lo dijo. Y siempre la posición de Isaí es, ese hijo es ilegítimo. Y aunque se lo hubiera dicho la verdad, ese hijo, aunque hubiera sido legal, papá y mamá, nació en una noche de infidelidad. Porque en el corazón de Isaí no estaba el estar con su esposa por amor, sino con su sierva por pasión. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, es por eso, avance al Salmo 69, por favor. Estamos en el 51, avance al 69. Y es por eso que David dice esto, Salmo 69, 8. ¿Están conmigo, hermanos? Dice David, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Y es por eso que David empieza a ser rechazado desde el nacimiento. En otras palabras, David nace para Isaí en un marco de infidelidad. Y si así fuera, quiere decir que cuando Isaí se entera, porque sigue siendo la esposa, le dicen, vea, a su esposa le está creciendo la barriguita. ¿Cómo? Si a su esposa, ¿cómo así? Entonces la va a visitar después y está así. Entonces dice, yo no tengo nada que ver en ese asunto. ¿Qué es esto? Y yo me imagino, yo estoy inventándome estas cosas, ¿verdad? Esto que le estoy diciendo. Entonces yo me imagino que Isaí le dijo, sinvergüenza, eso era lo que usted quería, ¿no? Estar sola para estas cosas. Y quizá ella le dijo, sí, pero acuerde también que usted le echó el cuento a fulanita. Hasta aquí hablamos. El asunto quedó así. El hecho es que nace un hijo. Y nace un hijo que luego va a lidiar con el pecado. Porque la manera en que se ponga la semilla va a afectar el árbol. Vamos aquí al segundo punto. La genética es integral. Y cuando les comparto aquí que la genética es integral, no quiere decir
que la genética solamente trae los genes de papá y de mamá, no solo traen la información de qué color va a ser tu cabello, de qué color van a ser tus ojos. Ese es el componente físico, natural, el cuerpo. ¿Y qué del alma? ¿Y qué del espíritu? También está allí. Hay un contenido genético allí. Vamos por favor a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. Leamos por favor el versículo 3. Génesis capítulo 5, el versículo 3. ¿Están conmigo, amados? Leamos despacio lo que ese versículo dice. Y vivió Adán 130 años. No está diciendo que Adán solo vivió 130 años. Él vivió 930 años, pero a los 130 años, mire lo que dice. Vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Escúcheme bien lo que le voy a decir aquí. A partir de este momento, los hijos que nacen ya no son a imagen y semejanza de Dios, sino a imagen y semejanza de Adán. Leamos de nuevo el versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿A semejanza de quién? De Adán. Conforme a su imagen. ¿A imagen de quién? De Adán. Y llamó su nombre Set. El asunto es que a partir de ese momento, los hombres que nacen ya nacen a imagen y semejanza de Adán, pero del Adán caído, del Adán expulsado del huerto. Entonces ya venimos con una genética, es decir, con una tendencia al pecado. Es por eso que al niño de 3 años nadie le ha enseñado acerca de la mentira, o menos 2 años, nadie le enseña, él no sabe qué es eso, pero un día quiebra un jarrón y usted le dice, ¿quién quebró el jarrón? Y él le señala al papá, le señala al perro, pero él no fue. ¿Sí o no? Y nadie le ha enseñado a hacer esas cosas. Porque está la tendencia, la inclinación heredada de Adán a hacer lo malo. Entonces no solo heredamos el componente físico, sino todo el ser cuando hablamos de espíritu, alma y cuerpo. Pero hay una lectura más que vamos a hacer. Génesis capítulo 1, miremos el versículo 11 y 12. Génesis capítulo 1, versículo 11. Prestémosle atención a esto, 11 y 12. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Así lo dijo Dios, así fue y así sigue siendo. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. La palabra semilla, yo quise investigar aquí, el término semilla viene de un término hebreo, sera, con Z. Y esa palabra significa simiente, descendencia, linaje. Y leía que el término sera, esto me pareció tan significativo, el término sera tiene que ver con la acción de esparcir. Dios le dio al hombre y a la mujer la capacidad de dar vida. Ellos tienen la semilla para esparcir la vida. Estamos hablando aquí de el componente físico. Dios le dio al hombre esa capacidad. Acabamos de leer que todo árbol es de acuerdo a su género, de acuerdo a la semilla. Entonces, la semilla del árbol de naranja me va a dar un árbol de naranja. La semilla de la guayaba me va a dar un árbol de guayaba. Entonces, el árbol es de acuerdo a la semilla. El hombre es de acuerdo
a la semilla. Entonces, mirar hacia atrás y ver de qué manera pusieron mi semilla es importante. Porque de pronto su semilla fue puesta en una noche de rumba. De pronto su semilla fue puesta en una noche de alcohol, de droga, de locura, de perversión. De pronto esa semilla fue puesta en una noche en que papá abusó de mamá, la golpeó, la maltrató, luego tiene una relación con ella. Y esa semilla no fue bien puesta. Y cuando esa semilla crece, entonces le tiene como asco, le tiene prevención, no quiere estar íntimamente con su esposo. Y no sabe por qué, no entiende, tal vez no entienda, pero en su componente genético hay un factor que le impide vivir esa área plenamente. Porque la semilla se puso en un contexto de violencia, de golpes. Entonces la semilla nace con esa situación. Porque la semilla determina la clase de árbol. Pero estamos considerando en este caso el ejemplo de David. David, vamos al tercer punto, David vivió el rechazo familiar. Y a veces uno dice, caramba, ¿por qué me toca lidiar con esto? Yo no sé cuál sea la situación suya. No sé con qué usted lidie. Pero a veces uno dice, ¿por qué a mí me tocó lidiar con esto, caramba? Y llevo tantos años, tantas décadas con esta situación. ¿Qué pasó conmigo? Consideremos el caso de David. David vivió el rechazo familiar. Y sobre todo, escúcheme, amado, sobre todo, y yo hago énfasis en esto, sobre todo el rechazo paternal. Cuando vivimos vacíos o rechazo del Padre, cuando nos convertimos en hijos de Dios, tenemos la visión errada de que nuestro Padre Celestial es igual que el terrenal. Así yo no quiero verlo, pero hay unos traumas, hay unas heridas, unas huellas. Entonces yo pienso que el Padre Celestial me rechaza igual que el terrenal. Si mi papá terrenal fue estricto y entonces de 1 a 10 había que sacar 11 y entonces yo pienso que con Dios es igual y nunca le doy la talla a Dios. ¿Verdad? Siempre le quedamos debiendo. Y no pensamos que somos dignos de la bendición del Señor. Y no es que yo tan malo, tan perverso, terrible soy yo, como Dios me va a bendecir. Es que no. Ay, tan lindo, mire, fulana como ora y Dios le habla. Y yo, no, mejor dicho, yo no digo a Dios, pero es que ni aunque me hablara al oído bien duro, no, es que yo no sé. Y entonces consideramos que los demás sí tienen ciertos privilegios y nosotros no. Y yo le quiero decir algo, Dios nos ama a todos por igual. Que hay algunos que se acercan más a Él. Sí, como en las familias, hay hijos que son más cercanos a su papá que otros. Pero en Él hay afecto igual para todos. Entonces, resulta que en la infancia y adolescencia de David hubo grandes vacíos de afecto. Y escúchenme, amados, cuando hay grandes vacíos de afecto, esos vacíos determinan un comportamiento cuando somos adultos. Vamos por favor al primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Ustedes recordarán que Dios le habla a Samuel, de hecho hasta lo corrige, le dice, Samuel, ¿qué haces allí llorando? ¿Hasta cuándo vas a llorar por el que yo ya deseché? Era el rey Saúl. Entonces Dios le dice a Samuel, Samuel, unge tu cuerno con aceite, te irás a la casa de Isaí, porque de allí me proveeré el que será rey de Israel. Entonces el profeta Samuel va y entonces le dice a Isaí, vamos a hacer un banquete, yo me ofrece sacrificio a Jehová, vamos a hacer un banquete porque Dios me ha hablado y Dios me ha dicho que de tus hijos Dios levantará el rey de Israel próximo. Uy, ese Isaí se le puso el corazón grande y dijo, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno. Y entonces llamó a sus hijos
Los 7, el octavo era David, el más pequeño, el menor, pero a él no lo llamó. Le dijo a los 7, vean muchachos, mañana viene el profeta Samuel, va a ungir al que va a ser rey. Yo los necesito a ustedes bien bañados, bien vestidos, mejor dicho, muchachos. Y llegó Samuel y entonces Isaí empezó a presentar a sus hijos y sacó el primogénito, ¿no? Creo que se llamaba Eliab, y lo llamó y le dijo, mire el primogénito, el primero, grandote. Y si le ve la pinta a Samuel, y dijo Samuel, dentro de sí dijo, este es el ungido. Y Dios le dijo, no señor, usted está mirando lo de afuera, yo miro el corazón. Entonces Samuel le dijo, no, Isaí, no es este. No, el segundo, Sama, venga. Véalo, también grandote, mire esa pinta. Y entonces Samuel se quedó mirando y dijo, no, que tampoco. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, ninguno de ellos. Y entonces Samuel le dice, ¿son estos todos tus hijos? Y entonces Isaí balbuceó, queda el menor. ¿Ah, sí? Sí, ¿dónde está? Lo mandé a cuidar las ovejas. Entonces le dice el profeta Samuel, mándalo a llamar, porque aquí no habrá cena hasta que él no llegue. Me parece a mí eso tan hermoso. ¿Sabe por qué? Porque el Padre Celestial está levantando a uno que toda la familia había rechazado. Y lo traen. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Mire leamos lo que les compartí ahora. Primero de Samuel 16, 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. ¿Qué vemos en el corazón de Isaí? Recordemos pues la historia que ya les conté sobre el oscuro nacimiento de David. Entonces Isaí lo aislaba, Isaí lo rechazaba, porque para Isaí él era David, era el hijo de la vergüenza. Así que él lo escondía. ¿Usted no ha visto que nosotros siempre queremos mostrar lo más bonito? ¿No? Sí. Pero uno esconde lo feo. ¿Sí o no? Si usted va a hablar de usted, usted habla bellezas de usted mismo. Tranquilo que yo también hago lo mismo. Pero él, Isaí, lo escondía, lo rechazaba. Ese día de la cena, piensen por un momento, ¿qué pensaba David? Ay, viene el profeta Samuel, una cena en la casa, y a mí mi papá me dijo que me fuera a cuidar las ovejas. Tan chévere, uno fuera de los 7, tan rico ellos que, ahí con el viejo, y viene este profeta, no, tan bueno, y todos van a cenar. Yo, no, pues voy a cuidar las ovejas, voy a cantarle a Dios, se voy a cuidar sus ovejas. Imagínense todo lo que él vivió. Yo me lo imagino en diciembre. Isaí se iba y compraba el estrén de los 7. Y cuando se acercaba a David, llamaba al menor de los 7. Vea, pásale la ropa que no le queda buena, pásale a David porque... Bueno, un ejemplo, ¿no? Y tantas cosas. Y yo me imagino David cómo vivía eso. David creció con vacíos. Nunca, por lo que la escritura vemos, nunca nos dice la Biblia que Isaí llamó a David, le dijo, venga mi hijo, nunca lo sentó en las piernas, le dijo, vea, yo quiero enseñarle, usted ha estado trabajando allá, pero usted tiene que tener estas cosas en cuenta en la vida, usted va a ir creciendo, mi hijo, tenga mucho cuidado con esto, con aquello. Nunca Isaí se puso a hacerle cosquillas, a jugar con él. Nunca le dijo Isaí a David, traiga el baloncito pues, vamos a jugar un ratico, mi hijo. No. Cuando David se le acercaba, ¿a qué viene? ¿Qué quiere? Es que yo, cállese. Vaya, no moleste. Cansón estos muchachos. Pero venía Eliab, el primogénito. ¿Qué pasó, mijo? Y le sobaba la carita. Y si era gordito, le sobaba la barriga. ¿Qué quiere, mijo? ¿Verdad? Entonces, ese niño llamado David comienza a crecer con vacíos en su corazón.
vacíos de amor paternal, vacíos de afecto de sus hermanos. ¿Qué pasa cuando hay vacíos en un corazón? Mire, cuando una persona vive sin Cristo, tiene vacíos en su corazón y procura llenar sus vacíos con droga, con alcohol, con una vida desordenada, porque necesita llenar los vacíos de su corazón. Los vacíos necesitan ser llenados. ¿Qué pasa cuando una persona nace con vacíos? Durante su infancia recibió rechazo de sus padres, recibió menosprecio, indiferencia, abuso sexual, etc. Entonces llega a la adultez, tiene vacíos de amor inmensos. Así que comienza a buscar el amor de manera incorrecta e inconsciente. Por ejemplo, procura amontonar riquezas para encontrar valoración y aceptación. Yo creo que Dios nos quiere bendecir, hermanos, y nos quiere prosperar también materialmente. Pero eso no es el número uno en la agenda de vida de un hijo de Dios. O esa persona, en el anhelo de buscar amor, procura y desarrolla relaciones sexuales ilícitas, extramatrimoniales y o múltiples relaciones para encontrar amor. Ha concluido que el amor son relaciones sexuales. Y entre más tenga, más puede llenar su corazón. Eso piensa. O puede desarrollar una búsqueda incansable de aceptación en otros. Necesita escuchar continuamente que los demás le aceptan. Necesita escuchar diariamente valoración. Y cuando alguien le aplaude o alguien le dice cosas bonitas, eso lo sube al tercer cielo. Pero si al día siguiente alguien le dice algo feo, algo malo, entonces la persona cae al inframundo, se desanima, se quiere morir. Porque su estima está sujeta a la aceptación de los demás. Su estima no está basada en el amor de Jesucristo, que nunca cambia. Está buscando reconocimiento. La persona con vacíos puede desarrollar protagonismo enfermizo. Quiere siempre ser el centro. Quiere crear dependencia en los demás porque necesita un afecto. Porque tiene muchos vacíos y quiere llenarlos de esa manera. Incluso, hermanos, esto llega a ser tan delicado que las personas con una lectura equivocada del concepto amor se someten y se sujetan a tratos viles y a conductas que dañan su ser integral, como el masoquismo, por ejemplo, maltrato. Y llegar a un extremo que tal vez usted nunca en la vida lo haya escuchado. Decir, es que ella me pega porque me ama. Me ama tanto que se vuelve loca. Me quiebra los sartenes, los platos en la cabeza, pero yo sé que todo eso es amor. O mujeres, esposas, es que él me ama tanto, por eso me pega. Cuando me está pegando yo no quiero que nadie se meta, porque me ama. Y tienen una lectura equivocada del amor. Y quizás en su infancia les enseñaron o ellos lo aprendieron que amor era eso. Entonces se llega a la adultez y con todos esos vacíos tenemos tremendos comportamientos. Ahora mire, hermano, esos asuntos, esos vacíos sin arreglar, crean en nosotros unos comportamientos a través de los cuales maltratamos al otro sin darnos cuenta. Quiero que me acompañe por favor a Génesis 24. Génesis 24. Génesis capítulo 24. ¿Cierto que usted no está de afán? Claro que si a las 12 usted se tiene que ir porque tiene una urgencia, hágale, que el Señor me lo guarde. Es que yo apenas voy a entrar al segundo punto. Entonces, no quiero andar como de afán, quiero desarrollar bien el tema.
¿Están conmigo, amados? Génesis capítulo 24, el último versículo, versículo 67. Dice: y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Miren, hermanos, Abraham dice: yo tengo que buscar la esposa para mi hijo. Era la práctica antigua. Entonces Abraham comienza a buscar esposa para Isaac, y le dice a su siervo el damaseno Eliezer: Eliezer, ve y busca esposa para mí, que sea una mujer temerosa de Dios, piadosa. Entonces se fue el damaseno Eliezer, el Señor fue con él, finalmente encontró a Rebeca, la trajo. Isaac estaba a la expectativa de quién iba a ser la esposa. Y cuando llegó, Isaac dijo: gloria a Dios. Pero Isaac estaba viviendo una tristeza en su corazón, un vacío. Había muerto su mamá. Había muerto. Entonces Isaac quería mucho a su mamá. ¿Sí? Y entonces Isaac, cuando se casa, le dice a Rebeca: mija, camine para la casa. Y se la llevó para la tienda de su mamá, para la carpa de su mamá, para la casa de su mamá. Y entonces se consoló por la muerte de su mamá. Inconscientemente Isaac estaba buscando mamá. Hay hombres que se casan no buscando esposa, buscando mamá. Hay mujeres que se casan no buscando esposo, sino papá. Y esto es delicado porque el hombre que se casa buscando mamá busca una mujer que lo mande, que lo regañe. Busca una mujer que lo trate como el niño de la casa. Él es mi niño. Y él dice: sí, mamá. O caso contrario, la mujer que se casa buscando un papá. ¿Por qué? Por los vacíos. Pastor, ¿y cuál es el problema ahí? El problema, escúcheme, el problema es que la mujer que se casa buscando no un esposo, sino un papá, va a luchar con todos los problemas que el papá tuvo con ella cuando era niña. Si papá la abusó, si papá la castigó, si papá era un padre ausente, si papá, cuando se casa con su esposo, los mismos problemas van a tener. Las mismas dificultades. Pero Jesucristo el Señor ha venido para transformar todo eso, para sanar lo que está afectando el corazón y para llenar con su amor los vacíos del corazón. Aquí entramos al segundo punto. Quiero hablarles del pecado generacional y en este caso vamos a hablar de David, el pecado generacional. Entonces, en primer lugar, hablemos de la herencia de los padres. Hablemos en este caso de lo que Isaí le heredó a David. ¿Cierto, hermanos, que yo creo que nosotros amamos a nuestros hijos? Nuestros hijos son un tesoro, los amamos. Pero le quiero decir algo. La herencia más importante y más valiosa que usted le deja a sus hijos no es la casa, ni el edificio, ni el avión, ni el aeropuerto. La herencia más importante y más valiosa que usted le deja a sus hijos es su estilo de vida. Su estilo de vida. Consideremos el caso de Isaí, porque es que este principio de la herencia es bíblico. El libro de Éxodo, anote esa cita allí, la lee en su casa, por favor. Éxodo capítulo 20, de versículo 3 al 6, Jehová Dios habla a su pueblo y le dice: he aquí, yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta una tercera y cuarta generación. La maldad de los padres es visitada en varias generaciones.
cuando ese asunto no es arreglado. Pero también acompáñenme por favor a primera carta de Pedro. Vamos por favor a la primera carta de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 17. Ya ahora les hablé de una cita del Antiguo Testamento, pero ahora miremos el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1, 17. ¿Están conmigo, amados? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 17. Dice la palabra de Dios: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, porque aquí estamos de paso, hermano, nuestro destino es la presencia de Dios. Versículo 18, ojo con este 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. La vida que usted y yo vivimos es una herencia de nuestros padres. Ay, pastor, pero terrible entonces. Uy, ¿cómo así, pastor? Nuestros padres tuvieron errores y cometieron muchos errores. Y hoy empezamos de pronto a ser conscientes de algunas cosas por la gracia de Jesucristo y porque conocemos la verdad. Pero ellos también fueron heridos y lastimados. Amén. Y ahora que conocemos los principios del Señor, lo que la Biblia nos dice es que debemos honrar, respetar y valorar a nuestros padres, no señalarlos ni condenarlos. Amén, hermanos. Pero la Biblia aquí está diciendo que hay una manera de vivir que la hemos heredado de nuestros padres. Pero resulta que de esa vana manera de vivir heredada hemos sido rescatados. Eso se llama redención. Entonces dice aquí: la cual recibiste de vuestros padres, hemos sido rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Digan amén. Entonces, a la luz de los dos textos que hemos leído, vemos que sobre una generación, sobre una línea generacional, puede haber juicio de Dios por los pecados de los padres, pero también sobre una línea generacional se va transmitiendo la manera de vivir de los antiguos, de los antepasados, de los padres. Pero aquí la Biblia dice que por la sangre de Jesucristo nosotros somos rescatados de esa vana manera de vivir. Por lo tanto, no estamos obligados ni destinados a repetir la historia de nuestros antepasados. Si usted observa, hay ciertos antepasados en los que podemos encontrar factores comunes respecto al matrimonio, por ejemplo. Miramos hacia atrás, encontramos que nuestros padres se separaron y tal vez tuvieron 2 o 3 relaciones después, personas diferentes. Y vamos a mirar los abuelos y los abuelos también. Y miramos a nuestros hermanos y también. Y uno está ahí que no sabe qué hacer. Y eso pesa generacionalmente. Y cuando miramos la historia de David, esta es la segunda cosa que les quiero decir, hay tristes resultados en la vida de David y de sus hijos por esa herencia. Consideremos en este momento el aspecto generacional en la vida de David. Hablemos del padre Isaí, de David y de los hijos de David e incluso del nieto. En primer lugar, David vivió o sufrió las consecuencias de la infidelidad de su padre Isaí, porque él le tocó vivir el rechazo de su papá y el rechazo de sus hermanos. Cuando David se casa, David tiene varios hijos, pero David tiene un problema, ¿cierto? La Biblia nos enseña que él tuvo varias esposas y concubinas. Amados, el asunto es que Jesucristo siempre nos hace mirar es al modelo del principio. Cuando a Jesús le dijeron: Señor, ¿y por qué Moisés permitió dar carta de divorcio
Entonces el Señor Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Pero no fue así al principio. Varón y hembra los creó el Señor. Un Adán para una Eva. No un Adán y 3 Evas. Ni una Eva y 3 Adanes. ¿Verdad, hermanos? Y cuando creó Dios a Adán, tampoco le trajo a Esteban, le trajo a Eva. Amén, hermanos. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, lo que hace Jesús es: mira el modelo del principio. Entonces, usted observa algo, y es que David tuvo varias esposas. Y resulta que los hijos de David tuvieron conflictos entre ellos. La Biblia dice que Amnón violó a su hermana media o hermanastra, como usted quiera. Y el otro hijo, Absalón, mató a su hermano Amnón por esto. Ese mismo hijo, Absalón, se rebeló contra su padre, y si era necesario, David tenía que morir, pero él quería quedarse con el trono. Pero luego Absalón murió en batalla. Ese fue el resultado de sus hijos. Y David también tenía un hogar disfuncional, distorsionado. Él tenía varias esposas. Y ese conjunto de cosas produjo una serie de dolores. Porque cuando David le falló al Señor, el Señor le dijo: la espada no se apartará de tu casa. Y así fue. Y así fue. Pero saben, hermanos, cuando uno ve esta situación, uno se da cuenta que en Jesucristo el Señor está el poder para el cambio. Porque así como Cristo partió la historia de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo, el mismo Señor Jesucristo viene a nuestra vida para partir nuestras generaciones. Esto ocurrió antes, ya no será así, porque ahora Cristo vive en mí. Cristo viene a transformar las cosas. Y nosotros, amados hermanos, no podemos conformarnos con menos, porque conformarnos con menos es como menospreciar o subvalorar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no solo vino a traer perdón de pecados a los hombres, Jesucristo vino a transformar nuestras generaciones. Nuestros hijos no tienen que repetir la historia. Y claro, yo sé que podemos luchar con cosas de nuestros antepasados, pero no podemos obviar nuestra responsabilidad. No le echemos la culpa al diablo de todo, ni salgamos con aquella excusa: es que mi abuelo, mi bisabuelo, mi papá fueron terribles y yo soy así, vea, ¿qué hago? No, señor, tiene que arrepentirse y cambiar de vida, porque en Jesucristo hay cambio y transformación. Y tenemos una responsabilidad. Y llego al tercer punto, hermanos. Este es el último punto que les voy a compartir. Los hijos de Dios tienen la genética del Padre Celestial. Como estamos hablando de la genética y estamos hablando de la herencia, en este caso de David, la herencia adánica, ¿verdad? Vamos por favor a Juan capítulo 1. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo número 1. Evangelio según San Juan, capítulo 1. Vamos a leer, hermanos, del versículo 12 al 14. Juan, capítulo 1, versículo 12. Necesito que esté allí en la escritura, bien importante. ¿Están conmigo, amados? Juan, capítulo 1, verso 12. Mas a todos, no dice algunos, no dice a los de tal raza, estrato, color, mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos le han recibido? A los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en su nombre? Les dio potestad, o sea, autoridad, derecho, poder, para ser hechos hijos de Dios. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando como dice el texto, recibirle y creer en Él. Cuando le entrego mi vida a Jesucristo
y tengo la certeza de que Él viene y me da su vida, entonces mi espíritu nace de nuevo. Por eso la Biblia habla del nuevo nacimiento. Por eso el Señor nos enseña en Juan 3 y dice, le dijo a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios es el gobierno del Padre. Y para poder participar de la casa del Padre hay que ser hijo. Y para ser hijo hay que nacer de nuevo. No somos hijos porque asistimos a una iglesia, cargamos la Biblia o decimos aleluya. Nos convertimos en hijos de Dios cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, cuando Él viene con su poder y nacemos de nuevo. Entonces nosotros nacemos de dos maneras. Nacemos físicamente cuando nos reciben allí en el momento del parto. Ese es el nacimiento físico, natural. Pero tenemos que vivir otro nacimiento que es el espiritual cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Cuando el Padre viene y entonces concibe su vida en nosotros. Y nos convertimos en hijos de Dios. Hijos de Dios. Y así como el día que usted nació con la genética de su papá y de su mamá, el día que usted nació de nuevo, nació con la genética del Padre Celestial. Y así como por la genética natural usted se parece a su papá y a su mamá, por la genética espiritual usted está llamado a parecerse cada día más al Padre Celestial. Somos hijos de Dios, por la simiente de Él en nosotros. Ahora observe algo, amado. Nosotros como padres, yo nunca le dije a Daniel, tenés que crecer. Daniel, vas a tener el cabello de tal color. La genética que ya estaba en él. Amén. La genética que ya está en usted. Cultívela. Si al niño le damos una leche mala, si al niño lo alimentamos mal, va a ser un niño enfermizo. El que ha nacido de nuevo en usted, el Hijo de Dios que ha nacido, necesita alimentarse bien. Y por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y por eso Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación y vida eterna. El Hijo de Dios por naturaleza es llamado a crecer. Cuando el hijo no crece, entonces tiene un problema de enanismo espiritual. Algo pasa. Hay alguna enfermedad espiritual o algo. Porque somos llamados a parecernos cada día más a Él. Versículo número 13, leímos solo el 12, versículo 13. Los cuales, mire qué hermoso esto, los hijos de Dios, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por Dios mismo. Por Dios mismo. Tal vez en un momento de crisis, yo no sé si le pasó, a mí me sucedió en mis primeros días de cristiano. Dice, ay, ¿yo por qué no nací en la familia de los reyes de España? O ¿yo por qué no nací allá con los reyes de Inglaterra? ¿Por qué yo no fui hijo del príncipe de Asturias o del hombre más rico del mundo? ¿Yo por qué nací acá? Pero ahora ya uno empieza a entender las cosas. Y yo no cambiaría el ser hijo de Dios por ser hijo de cualquiera de estos personajes, porque no hay título más grande en el universo que ser hijo de Dios. Eso es grande, es grande, es grande ser hijo de Dios. Pero acompáñeme a algo más. Seguro que con esta cita termino. Primera de Juan, capítulo 3. Porque aquí este pasaje que vamos a leer es una tremenda bendición. Lo que la genética de Dios logra en nosotros. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan 3, versículo 8. ¿Están conmigo, amados? Primera de Juan está al final de la Biblia, capítulo número 3, versículo número 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Note que dice el que practica.
Una cosa es que un hijo de Dios tropiece, ¿no? Otra cosa es que viva en el suelo, pues. Amén. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto, para romper ese ciclo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ay, pastor, uno sí que lucha con las tentaciones. ¿Cómo vencer las tentaciones? Cultiva tu espíritu. A mí se me hace que a veces como cristianos nos enfocamos tanto en luchar con la tentación en vez de cultivar la genética que ya tenemos dentro. ¿Me estoy haciendo entender? Al cajero del banco no le dicen: te vamos a mostrar los 5,000 billetes que han salido falsos. ¿Cuándo acaban? Y fuera de eso cada día salen más falsos. Le dicen: te vamos a mostrar cómo son los originales. Y cualquier billete falso que te traigan, tú lo vas a identificar. Cuando tú identificas quién eres en Cristo, no importa lo que el diablo le traiga, usted ya sabe que eso no viene del original. Usted ya sabe que eso no viene de Dios y no lo acepta, porque la simiente que está en usted es la simiente de Dios. Y Dios es puro y Dios es santo. Y es por eso que el Señor nos dice: sed santos como yo, Jehová, vuestro Dios, soy santo. Entonces uno empieza a entender: se puede ser santo, podemos vivir en santidad, la simiente de Dios está en nosotros. ¿Me hago entender? Usted no es llamado a un fracaso, usted no es llamado a rendirse, usted no es llamado a vivir como en esta lucha continua. Somos llamados es a crecer en el Señor y a conocerlo. Dios, si cabe el término, y si no me perdona el error teológico, ¿no? Dios se enorgullece de sus hijos. Y al Padre Celestial le encanta presentarlos delante de los demás. Y lo digo porque el día que Jesús se bautizó, vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Ay, pastor, pero es que le cuento que yo la he embarrado tantas veces. Yo soy terrible, pastor. Uy, no, es que sí. Esa lista de mis pecados, pastor, no, un bloque entero no alcanza para eso, pastor. No, yo soy... No se trata de tus méritos o de tus obras. La Biblia dice: en Cristo estamos completos. No es que nosotros nos acercamos a Dios porque somos muy buenos. Nos acercamos a través del camino nuevo y vivo que Jesucristo el Señor nos abrió. Y puedo acercarme entonces, escúcheme, y poder disfrutar del amor del Padre que tal vez en la niñez no vivimos. Poder disfrutar del amor del Padre perfecto, el amor verdadero y puro. Escúcheme, amor que te llevará a amarlo a Él, a amar a tu cónyuge, amar a tus hijos, amar a tu prójimo, y cumplirás así toda la ley y los profetas. Yo quiero invitarle a que oremos. Y yo le voy a hacer un ejercicio. Yo les he contado una historia varias veces que a mí me impactó, pero antes de orar, porque quiero llevarlos a eso. Un hombre llevaba orando años, creo que eran 7 años, pidiéndole a Dios los dones del Espíritu Santo. Ayunando, orando, y le decía: Señor, dame los dones del Espíritu Santo, quiero que me uses. Cuando cumplió los 7 años, fue a un pequeño grupo de oración de la iglesia y allí se arrodilló a orar. Le dijo: Señor, hoy completo 7 años haciendo esta misma oración, pidiéndote los dones del Espíritu Santo. Tal vez no sean para mí. Hoy yo renuncio a esa oración. Ya no te pediré más eso. En el momento en que él hizo eso, vino el poder de Dios y sacó su espíritu y su alma y lo llevó a la presencia de Dios. Él dice que él experimentó cómo traspasó las nubes, cómo llegó a la presencia de Dios.
Y el primero que lo recibió fue Jesús. Y le dijo: ven, el Padre te espera. Y se lo llevó. Y cuando él llegó ya al lugar donde estaba el trono, no podía acercarse más porque la luz que salía del trono era impresionante. Por eso Timoteo dice, la carta a Timoteo dice: él habita en luz inaccesible. Él no podía acercarse y Jesús se hizo un poco atrás. Y él escuchó una voz que salió del trono y le dijo: ¿qué quieres que te dé? Él inmediatamente iba a decir los dones del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: espera, dile que lo quieres a Él. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Yo quiero a Dios. Mi padre murió cuando yo tenía 14 años. Y una de las cosas que yo recuerdo de papá, porque él era trabajador de campo, eran sus manos grandes y callosas. ¿Y saben por qué me recuerdo tanto de sus manos? Porque para mí sus manos eran figura de seguridad, de protección. Y cuando en el ministerio yo he tenido momentos difíciles y yo a veces estaba orando, yo a veces digo dentro de mí: me hacen falta las manos de mi papá. Inmediatamente me acuerdo que yo tengo un nuevo papá. ¿Me hago entender? Entonces me acerco a Él. Dios es tu Padre, tu mejor Padre. Haz a un lado la religión y con sencillez de un hijo, acércate a tu papá esta mañana. Dígale simplemente: papá, aquí estoy. Tengo tantas cosas en mi corazón que no sé, otras que no entiendo. Que el pastor ha dicho un poco de cosas, unas me caen, otras no, otras todas. Pero yo vengo aquí y yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero invitar a que usted cierre su Biblia, por favor, y se ponga de pie conmigo. Amado Jesús, queremos darte gracias esta mañana. Queremos darte muchas gracias. Gracias por tu amor, por tu cuidado. Gracias por esta salvación tan grande. Gracias. Gracias, Jesús, por haber llegado a nuestra vida un día y por habernos dado esta salvación tan grande. Gracias, Jesús, por haber llegado un día y empezarme a enseñar tantas cosas, y a medida que pasa el tiempo yo comienzo a comprender muchas otras. Gracias, Jesús, porque hoy entiendo que tú me estás procesando como el alfarero lo hace con el barro. Hoy tu palabra me hace reflexionar. Hoy tu palabra me permite mirar, Señor, mi nacimiento, mi concepción, mi infancia, mi adolescencia, mi juventud. Y tal vez, Dios, en mi corazón hay vacíos de amor. Sí, Señor. Tal vez tu corazón recibió el rechazo de tu papá o el rechazo de tu mamá o de ambos, o quizá ni siquiera los conociste. O tal vez tu papá y tu mamá eran recios y no hubo afecto, no hubo amor. Y por esos vacíos hay una serie de comportamientos en tu vida. Pero hoy hemos leído también en la palabra que Dios nos ha hecho hijos suyos. Ahora tú eres un hijo de Dios. Ahora tú eres una hija de Dios. Y Él ha venido para sanar. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Él está aquí para sanar. Él está aquí para restaurar. Deja que la mano de Jesús venga sobre tu corazón. Tal vez de manera inconsciente en tu corazón ha habido un resentimiento oculto hacia tu papá o hacia tu mamá o hacia tus hermanos. Este es un momento para que tú le digas a Dios: Señor, perdóname. Perdóname, Dios. Yo también a ellos los perdono en el nombre de Jesucristo, los bendigo. Señor, yo bendigo a mi papá, yo bendigo a mi mamá, bendigo a mis hermanos. No los juzgo, no los condeno en esta mañana. Yo te pido, Dios, que los bendigas. Si están vivos, Dios mío, sálvalos.